cuando tú quieras, Guillermo, arrancamos. Pues yo estoy listo, la verdad. Ya estoy ready to go. Pues venga, vamos allá. Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Estamos hoy en Houston, tenemos una boda con Candelas y Felipa. Tenemos con nosotros a Guillermo, que él fundó la firma con su madre, con Maite, trabajan juntos desde el año 2014 y ellos crearon esa firma que está ahora mismo dando mucho que hablar y que a mí me ha llamado muchísimo la atención en lo que es el panorama, y ahora vamos a ir explicando el porqué, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención por su idiosincrasia, porque me parece que es una propuesta muy personal y muy distintiva, ¿no? Por muchos elementos que iremos ahora explicando. De hecho, la firma nace con un objetivo claro, que es recuperar y poner en valor el legado familiar iniciado por sus antepasados. Y bueno, en cierta manera, por lo tanto, Candelas y Felipa es un homenaje, ¿no? Si no me equivoco, Guillermo, un homenaje a esas generaciones anteriores que además utilizáis la expresión que me gusta mucho, que hunde las raíces, ¿no? Esto como si fuera un árbol ahí, que hunde las raíces en la cultura, los valores, las tradiciones de Castilla-La Mancha. Bueno, de hecho tenéis el atelier en Alcázar de San Juan y ahora recientemente habéis abierto estudio showroom en Madrid. Eso es. La primera pregunta, Guillermo, que me viene a la cabeza después de hacer un poquito ese repaso rápido de con quién vamos a tener la suerte de hablar hoy. ¿Quiénes eran Candelas y Felipa? Bueno, Marta, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a vuestro podcast. Nos hace muchísima ilusión, la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, pues, ¿quiénes eran Candelas y Felipa? Pues mira, Candelas y Felipa, Bustamante Vela, eran dos hermanas de mi abuelo materno, de mi abuelo Julián. Entonces, pues ellas tenían pues un pequeño taller de costura en su casa. Pues en la época, años 40, era muy habitual pues que las mujeres cosieran, y que el modo de ganarse la vida a una mujer, por así decirlo, era la costura. Entonces, Candelas y Felipa eran costureras, eran modistas, y eran las tías de mi madre, hermanas de mi abuelo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que la vida da unas vueltas un poco, a veces, un poco raras, y pues ellas, muy jovencitas, en los años 40, pues murieron. En España el tema de la tuberculosis, la verdad que hizo bastantes estragos, y en la familia de mi abuelo pues se murieron ellas dos y luego otro hermano. Entonces, digamos que su historia, su legado, pero ya no era un legado, porque en ese momento era su historia, su vida en ese momento se trunca, se corta. Pues planes de matrimonio, carrera, todo ahí se quedó parado. Entonces, pues supuso para la familia un bastante trauma, hasta el hecho de que, bueno, yo no escuché ni supe de ellas hasta poco antes del 2014. O sea, yo estaba terminando mi carrera de diseño de interiores cuando mi madre un buen día me dice, mi madre que es modista desde toda la vida, me dice: ¿tú sabías de estas mujeres, de las hermanas del abuelo, tal, no sé qué? Y ella me contó su historia. Entonces yo ahí empecé a entender, pues, uno, por qué mi madre es modista, porque tiene esa habilidad, porque tiene ese arte en las manos para trabajar. Y también empecé a entender el por qué yo pues tiraba tanto para la moda, desde bien pequeño. Yo siempre había visto a mi madre coser, y yo, lo típico, cogía los retales y los enrollaba en las muñecas, tal, y era como lo que más me gustaba. Entonces, cuando ella me habló de sus tías, ahí empecé a comprender un poco pues, que había una historia muy bonita, una historia que no conocía en absoluto, y además ella lo tenía muy claro. Mi madre quería hacer ella me dijo: yo quiero hacer algo, los dos, que homenajeen, que sea un homenaje a mis tías, a Candelas y a Felipa. Y me dijo: además tengo el nombre de la firma, Candelas y Felipa. O sea, mi madre me lo dio absolutamente todo hecho. Entonces, desde ese punto, que fue poco antes de 2014, hasta hoy, hasta 11 años después, pues yo he ido poco a poco conociendo a Candelas y Felipa, pero a través, como de una forma como muy
muy mística, porque es que de ellas nos queda muy poco. Tenemos una foto de una de ellas y tenemos la regla de madera de medir de otra. Entonces, hemos ido como construyendo esa historia y digamos que la marca es un homenaje y aunque yo diseñe y mi madre haga los vestidos, aunque lo hagamos nosotros, las que firman, son ellas. O sea, no aparece Guillermo Román por ningún lado ni Maite Bustamante. Digamos que les hemos dado una segunda oportunidad a sus vidas que lamentablemente fue un poco triste que se fueran tan pronto y es una manera nuestra de agradecer lo que ellas empezaron y también a través de su figura, digamos, poner en valor lo que tantas y tantas mujeres a lo largo de los siglos, porque esto es una tradición de siglos en La Mancha, han hecho con la moda y con la costura, desde luego. Eso es así. Oye, me parece una historia impresionante, Guillermo. No tenía ni idea. O sea, me parece de novela, te diría. Sí. Me parece de novela. Sí, 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 sí. Y además, aparte de que esa novela, es que cuando la gente me lo cuenta, o sea, cuando yo se lo cuento a la gente, siempre hay como una especie como de, ¿qué te digo yo? Como de cara de sorpresa de casi casi decir, esto es una historia que me la estás contando por venderme la moto, ¿no? Entonces yo siempre les tengo que decir, no, no, es que esto es real, o sea, es que existen, o sea, existieron, eran las hermanas de mi abuelo y esto es tal cual, o sea, es que nosotros no hemos novelado nada, no hemos pintado nada más bonito de lo que fue. Yo siempre digo lo mismo, que ellas se murieron súper jóvenes y que esta es su historia y que esta es nuestra historia ahora. O sea, el recuperar, joder, un legado que yo no tenía ni idea de ellas y que estoy súper agradecido porque al final, por ellas, yo tengo un modo de ganarme la vida y de expresar lo que yo siento a través de una profesión que yo creo que de alguna manera ellas, a través de mi madre, me han legado. Es que a mí me parece totalmente verosímil, me parece maravillosa la historia, pero ¿cuántas historias como esta no habrá en España, en familias y familias que por dificultades de la situación, del contexto que se vivía en ese momento, pues habrá voces que fueron silenciadas pues por motivos de salud, por motivos, no lo sé, es que de dificultades económicas, de migraciones, es que no lo sé, cada uno ahí tendrá su particular motivo. Y me parece una historia muy bonita de recuperación de esa voz de estas dos mujeres que tenían un futuro prometedor por delante, pero que, bueno, pues en este caso concreto la tuberculosis no les dejó llevar a cabo y que vosotros estáis como dándoles esa segunda oportunidad, como tú muy bien dices. Justo, justo, es eso, la vida va de segundas oportunidades y esta es una segunda oportunidad muy clara. Y yo creo que ellas están muy orgullosas de lo que nosotros estamos haciendo porque lo hacemos con tanto cariño y con tanto, o sea, yo estoy descubriendo a través de ellas, a través de mi trabajo, pues cosas que yo digo, es que por eso soy así, ¿no? O por eso mi madre es como es. O cosas que de pequeño empiezas a pensar y dices, claro, entonces o sea, esta tía de mi madre actuaba así porque, claro, en realidad estaba traumada por la muerte de sus hermanas. O esto tal cosa porque, claro, es que pasó lo otro. Entonces, digamos que ha sido un redescubrimiento de mi familia y también de alguna manera es una manera de comprender el por qué soy como soy y por qué estoy donde estoy, en realidad. Claro. Bueno, es que en todas las familias hay cosas que se silencian, hay secretos, muchas veces para protegerse a uno mismo, para intentar digerir situaciones que todavía no se ha conseguido sobrellevar o digerir, mil motivos. O sea, eso es un poco historia de las familias en el mundo, seguro, además, no solo en España, seguro que sí. Oye, apuntabas que tú estudiaste diseño de interiores, Guillermo. Sí. Pero al mismo tiempo que tenías esa vocación súper temprana con la moda, ¿cómo vamos a tejer todo eso? Ya que estamos hablando de tejidos, ¿cómo teje toda esta historia hasta llevar a dónde estás ahora mismo? Pues, pues es que yo siempre de pequeño, cuando me preguntaban, lo típico que le preguntas a un niño pequeño, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor, no? Yo tuve una época que decía, yo quiero ser empresario. Me dio porque quería ser empresario, sin yo saber lo que era ser empresario. Dije, yo quiero ser empresario. Pero luego hubo otra época de mi vida, que fue ya casi, casi la que más tiempo duró, en la que yo quería ser arquitecto. A mí me encanta la arquitectura, me fascina la arquitectura. Es algo que siempre me ha inspirado, es algo que de toda la vida me he puesto
a dibujar casas y hacía maquetas de estadios y hacía cosas que tienen que ver con la arquitectura. Me fascina, es algo que realmente a mí me conmueve la arquitectura, ¿no? Entonces yo quería ser arquitecto, pero hay una cuestión que para un arquitecto es bastante pues, importante y son las matemáticas, ¿no? Entonces yo soy un chico de letras, entonces las matemáticas conmigo no van muy bien. Entonces, bueno, pues evidentemente la arquitectura sin matemáticas iba a ser muy complicada. Muy complicado, pero es que la arquitectura tiene una parte muy artística. O sea, totalmente. Claro, o sea, la arquitectura es una de las artes, como en cierta manera, o sea, en la pintura, la escultura y la arquitectura. O sea, tú vas en el Renacimiento, vas a ver edificios igual que ves esculturas o que ves pinturas. Quiero decir que tiene un componente artístico importantísimo. Claro, no. Ahí tienes, por ejemplo, la figura de Miguel Ángel, ¿no? Que era escultor, pintor, arquitecto, Exacto. de todo, ¿no? O sea, al final, todas las artes, de alguna manera se dan la mano. Pero bueno, en el caso de la arquitectura, pues yo tenía la poca suerte de las matemáticas. Entonces, sí que siempre he tenido también como mucha facilidad o mucha sensibilidad hacia todo lo que es el interiorismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entonces una manera de hacer arquitectura o tener que ver con arquitectura es a través del interiorismo. Entonces, decidí estudiar primero arquitectura de interiores y luego diseño de interiores. Pero bueno, pues había una casualidad conmigo que ya estaba ahí como latente, es que cuando yo hacía proyectos de interiorismo, pues y hacía las infografías, y hacía los alzados y tal, yo le ponía más detalle a las mujeres divinas con vestidazos tipo Balenciaga, Dior, que ponía como para ver las escalas de los espacios, que al propio diseño de interiores, lo cual para mis profesores siempre era como motivo de experiencia para uno, siempre me echaba como esa bronca de decir, es que pones más peso en el vestidazo de la mujer que está aquí haciendo de figurín que al propio interiorismo. Entonces, digamos que de alguna manera yo ya iba viendo por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces, bueno, es una carrera que me encanta, es una carrera que me ha ayudado mucho para llegar a donde estoy, que me ha nutrido muchísimo, porque al final yo digo que hacer vestidos es como hacer un edificio, en realidad. O sea, tienes la estructura y de la estructura tienes que ir construyendo y tienes que ir embelleciendo, pero todo tiene que sostenerse, todo tiene que tener una estructura interna, ¿no? Entonces, al final, un edificio y un vestido, si nos ponemos a pensar, es muy parecido, es algo muy parecido. Un edificio es para generar un hábitat para el ser humano, ¿no? O sea, es para generar espacios y un vestido en realidad está generando otro espacio en el que el cuerpo de la mujer queda dentro, ¿no? Entonces, es bastante similar y es algo que, bueno, la verdad que la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué no estudiaste moda? Bueno, pues porque tenía que estudiar diseño de interiores. Tan sencillo como eso, porque tenía que ser así. Yo creo que las cosas pasan por algo y creo que yo tuve que estudiar diseño de interiores pues para darme cuenta que verdaderamente lo que a mí me gusta es la moda, pero que soy un fan de la arquitectura y del interiorismo. Bueno, es que hay un concepto que yo creo que aúna todo lo que es la arquitectura, lo que es los interiores y lo que es la moda, que son los volúmenes. Totalmente. Exacto. Es volumetría, es geometría, es perspectiva, ¿no? O sea, al final es que está todo muy conectado. O sea, son dos áreas, dos artes, por así decirlo, ¿no? O dos profesiones que tienen más en común de lo que la gente en realidad piensa. Claro. Oye, hablando de toda esa concepción artística de la artesanía, de la arquitectura, del diseño de interiores, de la moda, a mí me ha llamado mucho la atención cuando me he empezado a documentar, ¿no? Sobre, ya a fondo para preparar la entrevista sobre Candelas y Felipa, que vosotros definís como alta artesanía. A mí me ha encantado esa expresión porque yo soy de la opinión, y yo también soy muy de letras, yo soy de letras total, letras puras, de las que imagínate con latín y con griego clásico, imagínate. Igual, ¿eh? Totalmente. Entonces yo pienso que realmente, como nosotros usamos los verbos y las palabras que escogemos para designar las cosas, tienen mucho peso, mucho significado y pueden ser, o sea, el léxico es muy revelador. Entonces no solo transmite el concepto que tú tienes sobre esa realidad, sobre eso, o sea, como tú lo consideras, el valor que tú le das, sino que además cambia la percepción de quien lo escucha y de quien lo recibe. O sea, también puede cambiar la percepción del otro la palabra que tú hayas escogido para referirte a eso. O sea, en los dos lados. Entonces, para mí, cuando leo
y cuando yo interpreto alta artesanía, lo veo como una clarísima y firme declaración de principios y una reivindicación del papel de la importancia de lo artesano en la moda. Alta artesanía. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? En este viaje por encontrarme y por encontrarnos como firma, había una cosa que a mí siempre me chirriaba mucho y con la que nunca jamás he estado cómodo. Y es con vender a mis clientas la idea de que hacemos alta costura. Porque en realidad, al decir que vendes alta costura, estás mintiendo al cliente por una sencilla razón. Porque la alta costura solamente se hace en París, la alta costura solamente la hacen unos muy pocos, y para hacer alta costura tienes que estar, o sea, tienes que ser socio de la Cámara de la Moda de París, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. El resto de altas costuras alrededor del mundo no dejan de ser una manera de, pues, no digo de engañar, pero de faltar a la verdad a la clienta, por esa sencilla razón, porque no estás en París y porque no eres miembro de esa cámara de costureros, ¿no? De París. Entonces yo dije, bueno, esto es que no puede ser, porque además yo no me sentía cómodo con esa idea, o sea, para mí no era algo fácil decirle a las clientas yo hago alta costura, pero también yo sabía que nosotros hacíamos algo que se asemejaba mucho a la alta costura, por nuestra manera de trabajar. Entonces, a mí me empezaba a sonar mucho pues, el tema de la artesanía de hace muchísimo tiempo. Además, es que mis padres tuvieron una tienda en la que vendíamos artesanía. Entonces, yo decía, es que esto es una labor más bien artesana lo que hacemos. Que esto lo hacemos mi madre y yo con las manos, no hay nadie más, no es una máquina que lo hace, no es una fábrica, eso es artesanía. Pero yo dije, bueno, pero es que esto es algo más que artesanía, porque en ese momento, hace como 6 años o 7 años que empezamos a acuñar el término alta artesanía, que no existía por ningún lado, ahora lo ves por todos lados, pero eso no existía. Pues yo es la primera vez que lo veo, Guillermo, ¿eh? Alta artesanía, y por eso me ha llamado tanto la atención y me ha parecido tan apropiado. Pues yo traté de registrarlo, pero no me dejaron registrarlo porque eran 2 palabras de uso común y que, bueno, pues que no se podía registrar, pero nosotros lo tratamos de hacer hace como 7 años. Entonces, nada, fue como en plan de, mira, es que no es alta costura, pero esto no es artesanía, esto es alta artesanía, esto es algo más que artesanía, esto es poner en valor todo lo artesano, pero a un nivel superior, ¿no? O sea, enfocándolo a un nuevo lujo. Entonces, yo de repente un día dije, es que esto es alta artesanía, me salió así tal cual. Y yo lo empecé a pensar y me lo repetía, alta artesanía, alta artesanía. Y a mí cada vez me sonaba mejor. Y cada vez que lo digo, me siento más cómodo. De hecho, por eso nuestras colecciones se llaman alta artesanía. O sea, es colección alta artesanía 2026, alta artesanía 2025, aunque tengan un segundo nombre, pero es igual que alta costura, es alta artesanía 2025, 2026, porque en realidad es lo que define a nuestra firma. O sea, es que nosotros llevamos, ya te digo, pues, 6, 7 años definiendo nuestra manera de trabajar como alta artesanía. Es algo de lo que estamos muy orgullosos, es algo de lo que tratamos de hacer bandera y tratamos de barrer para casa, en el sentido de barrer hacia Castilla-La Mancha, que es nuestra tierra, a través de nuestra alta artesanía y hacerlo, fíjate, y hacer de eso, de la alta artesanía, una especie como de embajada o de embajadora no solamente de lo que nosotros hacemos, sino de el buen hacer que tienen tantísimos artesanos en nuestra región, que es que, o sea, si algo tenemos en Castilla-La Mancha es artesanos de primer nivel, o sea, eso es así de claro. Ahora que has dicho Castilla-La Mancha, a mí enseguida que vi tu propuesta, si recuerdas, nos conocimos en la Bridal, sí. Me llamó muchísimo la atención porque yo por motivos familiares pues he tenido la suerte y el privilegio de ir a menudo a Castilla-La Mancha y es una zona a la que le tengo muchísimo cariño, pues por ese vínculo, ¿no? Familiar, y me llamó muchísimo la atención esa utilización del tono azul, de un color muy específico, de un tono muy específico del azul, que identifica mucho vuestra estética, ya sea, pues a lo mejor el vestido invitada o a lo mejor, aunque sea un vestido blanco de novia, tú ves vuestro material y siempre has puesto el azul en algún lado, aunque sea en la alfombra, aunque sea en el fondo. O sea, realmente es una voluntad muy idiosincrásica, al menos me lo parece a mí, ¿no? De utilizar ese azul que muy concretamente a mí me remite a los bajos de las casas, ¿no? A esa franja azul que está en la parte inferior de lo que es la fachada.
de muchísimas casas de los campos manchegos, ¿no? Esa voluntad de, como tú decías, como de gritar a los cuatro vientos las raíces de Candela y Felipa, y al mismo tiempo de usar ese elemento como para enaltecerlo. Es decir, cuando tú asocias un elemento que forma parte de la cotidianidad de la gente de a pie, de las gentes, de los campos de Castilla, y eso lo incluyes en elementos artísticos o en una colección de alta artesanía, como estás haciendo tú, es una manera un poco como de elevarlo, ¿no? De elevar ese elemento cotidiano y ese elemento de la vida de las gentes normales y corrientes, habituales, y sus casas cotidianas, coger eso y elevarlo a un elemento de uso artístico. Exacto. A mí me parece que eso es como una reivindicación, una dignificación artística, podríamos llamarle, y todo, como aquí estamos nosotros, estos somos nosotros. Sí, es que es justo eso. Es que si algo caracteriza a Candelas y Felipa es, y nos lo han dicho muchas veces, es que nosotros somos muy manchegos, nuestra moda es muy manchega, pero no es evidente. O sea, nosotros no cogemos un refajo manchego y te lo plantamos así, tal cual, o cogemos algo y es tal cual. No, nosotros lo que tratamos de hacer es que no sea tan evidente a primera vista, sino que la clienta o el espectador que conozca nuestras colecciones, de alguna manera, juegue con lo que le dice, lo que hablabas antes del lenguaje, ¿no? Que pues lo que nuestro lenguaje le dice, pues que esa persona que lo ve con sus percepciones interprete, ¿no? Y a mí me hace sentir muy orgulloso cuando alguien que no tiene nada que ver con mi tierra ve una creación nuestra y dice, güey, esto parece tal cosa, ¿no? O sea, esto está inspirado en tal... Pues sí, efectivamente, eso es así. Entonces, el azul, por ejemplo, el azul es el azul de los zócalos de las casas, que es blanco y azul. Es el blanco de la cal y el azul que servía básicamente para que los insectos no pasaran a las casas. Exacto, para ahuyentar. Claro, esa era la función del azul. Entonces, yo me he criado toda la vida con esa combinación tan nuestra, tan manchega, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Campo de Cristana, que está al lado de Alcázar. Pues te vas toda la zona de los Molinos y Campo de Cristana es una maravilla porque es blanco y azul. Entonces es como si fuera, no sé, es como, es algo tan nuestro y es algo que a mí me parece tan puramente manchego. O sea, ya te iba a decir más que los Molinos, pues casi, ¿no? O sea, Don Quijote, los Molinos y el blanco y el azul es como lo más manchego que te puedes echar, ¿no? Entonces, incluir el azul en las creaciones ha sido también un doble juego. Es el incluir, por un lado, la estética manchega de una manera no evidente, y también, por otro lado, es jugar con ese algo azul que las novias llevan, ¿no? Entonces, hay un vestido, por ejemplo, que lleva una lazada zapatera, la típica lazada que se pone las manchegas en la cabeza. Entonces, es una lazada que está degradada, va de blanco y termina en un azul intenso, ¿no? Entonces, esa era una idea que yo tenía y que hicimos junto con una artesana también de Castilla-La Mancha, que es Genoveva, que hace unos teñidos sobre tejidos maravillosos artesanales. Entonces yo le dije, Genoveva, es que yo quiero que hagas un degradado entre el blanco y el azul, para que, o sea, que una novia lleve ese pedazo de Castilla-La Mancha, ¿no? De la Mancha, y que sea ese algo azul, ¿no? Pues ella consiguió, además, que esto es lo bonito de todo esto, pues consiguió con ese degradado que pareciera un cielo. Entonces yo miro ese lazo y es que veo nubes, y veo las nubes del cielo manchego. O sea, es como... yo creo que cuando las cosas son y cuando las cosas se hacen con tanto cariño hacia la tierra de uno, yo creo que las cosas salen muy bonitas, y nosotros procuramos siempre que nuestra tierra nos inspire. O sea, que hay muchas cosas que nos pueden inspirar, hay muchas emociones, hay muchos impulsos, muchas cosas a lo largo alrededor nuestro, ¿no? Que nos pueden inspirar. Pero a nosotros lo que más nos inspira es lo que tenemos al lado, lo que hemos vivido toda la vida. Es que qué mejor inspiración que lo que has mamado toda la vida. O sea, es que yo creo que ahí es la fuente inagotable. Y más allá del color azul, que eso es un poco, claro, como es una tonalidad cromática, pues es lo primero que te llama la atención, ¿no? Y que te viene. Pero más allá, como tú muy bien decías, yo creo que creáis como una especie de lenguaje
en el que si tú sabes leer y sabes interpretar lo que estás viendo, ves ahí muchísimas más referencias que son mucho más útiles, ¿no? Es como cuando tú lees un texto y ahí si tú tienes esas referencias anteriores, enseguida descubres elementos y vínculos que te refieren a, mira, eso es por eso, a eso es por lo otro. Pues leer un tejido o leer un vestido o leer un diseño un poco es lo mismo que hacer ese comentario de texto, ya que estamos en ese terreno de las letras, ¿no? Hacer ese comentario de texto en el que enseguida te van saltando cantidad de referencias, ¿no? Por ejemplo, yo sé que vosotros tenéis, aparte de ese azul tan idiosincrático, además también toda esa cultura quijotesca, que es o sea, imposible separar del ADN de La Mancha, pero que además creo que vosotros además conocéis muy a fondo todo lo que es la cultura quijotesca y yo he visto algunos elementos vuestros en algunos diseños que digo, esto está inspirado en el Quijote o en elementos del Quijote o en la cultura adyacente y el universo quijotesco. Totalmente. Es que al final el Quijote es... Don Quijote es el vecino más famoso, el manchego más famoso de todos los tiempos, ¿no? Entonces, también, yo soy de Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan tenemos la fe ciega y la creencia de que Don Quijote, de que Cervantes era de Alcázar. Es más, porque nosotros en la parroquia de Santa María la Mayor, que es mi parroquia además, donde a mí me han bautizado, donde he hecho la comunión, donde me he confirmado, donde mis padres se casaron, donde todo lo que ha pasado en mi vida ha pasado en esa parroquia, nosotros tenemos en esa parroquia una partida de bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero es que es más, es que mi tatarabuela, que en este último desfile de Toledo, el último look lo cerraba un mantón de Manila enorme, pues ese mantón de Manila era de mi tatarabuela, que era Cervantes de apellido. Entonces, el Cervantes ha estado en mi familia hasta hace relativamente poco. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues mis padres tienen una bodega, que era la bodega de mi bisabuelo, y mi madre era miembro de la Asociación de Amas de Casa. Entonces, pues invitaron a las amas de casa y a la bodega a que le hicieran lecturas del Quijote. Entonces, se reunían las mujeres de amas de casa, muchas sin estudios, y leían el Quijote. Entonces, leían el Quijote con su visión y entresacaban y entreleían cosas del Quijote con lo que ellas entendían. Entonces, mi padre empezó a escuchar eso y mi padre se dio cuenta de que el Quijote era mucho más y de que había algo en el Quijote que estaba como diciendo, estúdiame porque aquí te voy a decir cosas. Entonces mi padre empezó a estudiar el Quijote. Entonces él se ha vuelto investigador cervantino, investigador del Quijote de la Mancha. Entonces eso es algo que yo he mamado, he vivido desde casi los 10 años, o sea, bastante pequeño. Entonces el Quijote es otra pieza fundamental en mi vida. O sea, es algo de lo que yo también me siento muy orgulloso, pero además porque me siento muy orgulloso de la labor de investigación que hace mi padre con el Quijote, que ha escrito varios libros del Quijote, está haciendo una ruta sobre el Quijote. Entonces, es algo que a mí me llena muchísimo y es algo que me inspira muchísimo, porque al final es el personaje más famoso que tenemos y también es una manera de homenajear al carácter del manchego, al carácter de la persona que es de esta tierra, ¿no? Que es un poco loca en el sentido de que somos una tierra que hemos estado siempre en el medio, entonces siempre hemos tenido como ese afán de salir y ver que hay más allá, ¿no? Entonces también esa locura de Don Quijote, pero también esa calma y ese sosiego de Sancho Panza, pues es algo que también nos inspira mucho. Y por ejemplo, en esta última colección también hemos jugado mucho, y en la anterior también, con lo que es y lo que no es, que está muy ligado a Dulcinea. Que Dulcinea era Aldonza Lorenzo, que era una señora que tenía una piara de gorrinos, que era, pues eso, una señora X normal, pero que en los ojos de Don Quijote era la princesa más hermosa del mundo, ¿no? Entonces, esa es la parte también por lo que nosotros no somos tan evidentes, porque hacemos de algo otra cosa. Eso es algo que nos inspira y es algo que en realidad a mí me da mucho sentido el trabajo que hago. Bueno, este romanticismo es uno de los elementos, porque en el fondo la concepción de Quijote, como sabemos todos, porque es evidentemente cultura
afortunadamente popular, que Quijote evidentemente es una derivación o de hecho es una satirización del mundo de los libros de caballerías. De los libros de caballerías, que los libros de caballerías son el emblema del amor cortés y bueno, de la idealización de la amada, ¿no? De la princesa amada, que el caballero va defendiendo a capa y espada, literalmente, de manera absolutamente literal, ahí por donde sea, ¿no? Entonces, eso es el génesis de la cultura romántica y encima de ahí se ha construido culturalmente todos los siglos que han venido a posteriori, todas las diferentes concepciones de las figuras románticas. No puede haber nada más romántico que eso, que un caballero andante como es Don Quijote, que además es el idealismo y la buena fe. Y la locura. Acertada o no acertadamente, porque luego él confunde las cosas y evidentemente hace su interpretación torticera, que diría Miguel de Cervantes, ¿no? Pero él parte de una fe inquebrantable en que está haciendo lo correcto, ¿no? Y entonces, esos conceptos que es muy romántico, eso además ya no solo un romanticismo amoroso, sino el romanticismo como esencia de la persona que es capaz de dar su vida por unos ideales. Eso es muy romántico también, ¿no? Sí. Entonces, yo esto me retrotrae a un poco los conceptos que yo he ido viendo y que he ido leyendo de vuestro trabajo, que son romanticismo, arquitectura, que también hemos hablado de la arquitectura, feminidad y modernidad. Todo esto he ido yo viendo que son elementos que forman parte también del ADN de Candelas y Felipa. Entonces, hemos hablado un poco de romanticismo, hemos hablado de arquitectura, feminidad y modernidad. ¿Cómo enlazamos todo eso y lo llevamos al terreno un poco de Sancho Panza, ¿no? También de hoy en día? Vamos a ser, o sea, eso es genial, vivimos en el siglo XXI, estamos vistiendo a novias e invitadas, a mujeres del siglo XXI, vamos a darles una respuesta a ellas, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que trabajáis. Sí, es que además eso es volver al Quijote. El Quijote era, en su momento fue lo más moderno, ¿no? O sea, porque esa visión que daba, cogía lo que venía de atrás, Cervantes cogió lo que ya venía de atrás y le dio un enfoque totalmente moderno y le salió algo maravilloso, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer hoy en día y lo que todos los creativos debemos de hacer. Mirar a nuestro pasado con los ojos de hoy, pero con los ojos al mismo tiempo de un niño, que un niño siempre se sorprende por todo, ¿no? Entonces, mirar al pasado con los ojos de un niño que se sorprende y ahí ya es cuando encuentras los elementos que dices, es que este elemento, si le doy un par de vueltas, se va a convertir en algo absolutamente contemporáneo. Entonces, al final, yo creo que el diseño contemporáneo, el diseño moderno, tiene que pasar sí o sí por la tradición y por lo antiguo. O sea, yo creo que no hay nada más moderno que saber mirar al pasado y traer esas ideas al presente con un nuevo lenguaje. O sea, es que me parece, es que para mí eso es lo moderno. O sea, lo moderno para mí no es hacer cosas estrambóticas y cosas que dices, madre mía, es que esto no se va a poder poner nadie. No, para mí lo moderno es mirar al pasado y volver al presente para mirar al futuro. O sea, es eso. Entonces, es nuestra manera de trabajar. Es que es tan simple como eso. O sea, es que, por lo menos yo lo veo así, es que cuando yo diseño, yo hago eso. Y no procuro no hacer fuegos de artificio ni nada, porque es que no es necesario. Yo bebo de la fuente antigua y lo llevo al futuro. Porque es que no sé yo si luego dentro de 20 años un diseñador mirará nuestro trabajo, que será el pasado, y volverá a dar una visión de futuro. Entonces yo creo que eso siempre es, digamos que es un ciclo que entre todos los creativos debemos de seguir como alimentando. O sea, no, es que venimos de una época, de unos años muy atrás, en lo que todo lo pasado y todo lo antiguo era como lo rancio, lo que tenía polvo, lo que había que evitar, ¿no? Y creo que ese fue uno de los mayores errores, porque en realidad no hay mayor fuente de inspiración que lo antiguo y aparte porque es que no hacerlo a mí me parece una falta de respeto para los que nos han precedido, porque ellos están aquí, ellos estuvieron aquí y tuvieron su propósito en la vida y hicieron sus cosas. Es como si, por ejemplo, a Velázquez hoy en día lo mirásemos y dijéramos, pues vaya tío, o sea, esto ¿para qué lo hace? O sea, pintar a estas mujeres, ¿para qué? O pintar esto, o ¿por qué pinta esa especie como de atmósfera, ¿no? Pues, o ¿para qué pinta a una mujer friendo huevos? Bueno, pues porque lo tenía que hacer, porque él en ese momento vivía eso.
Y gracias a eso, gracias a esa obra de Velázquez, pues muchos pintores hoy en día se siguen inspirando, ¿no? O sea, entonces lo moderno para mí es pasar por lo antiguo. O sea, es un viaje de ida y vuelta. A mí me recuerda mucho esto que estás explicando, que además estoy 100% de acuerdo y creo que eso es la historia del arte. Es que la historia del arte y la historia de la humanidad también, porque la historia del arte evidentemente es beber de las fuentes anteriores y reinterpretarlas y dar tu nueva añadiendo todas las experiencias personales y tu propia personalidad, pero esto, darle otra lectura y presentar tu propuesta, eso básicamente es la historia del arte. También la historia de la humanidad, porque la humanidad también cometemos errores. En teoría se supone que aprendemos de los errores que como seres humanos en la historia vamos cometiendo para intentar no repetirlos, cosa que bueno, y ahí vamos, ¿no? Eso me recuerda, como te decía, una frase que yo leí una vez de un escritor que se llama Francisco Umbral, que decía: la literatura es un lenguaje de palabras desmemoriadas. Y creo que es aplicable a cualquier otra arte, no solo a la literatura. O sea, tú cuando escribes lo que haces es reordenar palabras que tú has leído anteriormente en otros sitios y que tú vuelves a darle un orden distinto partiendo de tu particularidad y de tu talento, claro, y de tu estilo personal, ¿no? Y creo que eso es exactamente el arte en cualquier disciplina. O sea, es tú coger esas palabras, esos volúmenes o esos colores, esas pinceladas, cada uno en la disciplina que esté ejecutando, y volver a ordenarlas distintas y hacer tu creación artística. Eso es una manera de hacer tuyo lo que otros hicieron suyo también. Claro. Mi madre siempre dice una frase que hay veces que estoy muy de acuerdo con ella y otras veces que no, que es que todo está inventado, ¿no? Entonces, en ese sentido ella tiene razón, porque en realidad, si te pones a pensar, los vestidos se inventaron hace mucho, las casas se inventaron hace mucho, todo se inventó hace mucho. Pero yo estoy de acuerdo en eso, pero luego no estoy de acuerdo en el sentido de que ya está todo inventado. No, en realidad está todo inventado, pero hay muchas cosas más que reinventar. O sea, la cuestión no es inventar, la cuestión es reinventar, porque es que la rueda ya no la vamos a inventar, pero se reinventa de mil maneras. Los vestidos ya están inventados, se reinventan de mil maneras. Las recetas de cocina se reinventan, cada cocinero reinventa y hace propia una receta de cocina que igual viene de hace siglos, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata, de hacer tuyo lo que viene del pasado y reinventar las cosas. Bueno, es que cuando tú cuentas un cuento, por ejemplo, Guillermo, cuando tú cuentas un cuento, cada persona que le han contado el cuento y lo cuenta a él, lo va a contar distinto. Exacto. Siempre. Es la base es la misma historia, pero cada uno lo va a sazonar y le va a aderezar y le va a dar el tono de voz y le va a poner el acento en determinadas cosas que otro no le habría hecho, y cada uno dará su propia versión del cuento, lo cual es maravilloso. Y aunque lo contaran 4.000 personas, 4.000 versiones distintas tendríamos de ese cuento. Sí, yo creo que con el diseño es lo mismo, y con cualquier arte. Es que eso es así. Si tú coges yo que sé, a 10 diseñadores, les dices, hazme un vestido de novia, vas a tener 10 versiones. O sea, es más, si cerramos más el cerco, si les pides a 10 diseñadores, hazme un vestido de novia de corte columna, con mangas y con escote, por ejemplo, pues vas a tener 10 versiones absolutamente diferentes de un vestido columna con manga y escote. O sea, cada uno va a tratar el tejido de una manera. Habrá quien lo corte quizás al bies de las mangas, habrá quien añada volumen o algún detalle. X cosas, pero vas a tener 10 vestidos columna con mangas. O sea es 10 reinvenciones de algo que ya estaba inventado. Entonces, yo creo que eso es también la magia de la moda. Por eso muchas veces yo cuando están estos especies como estos egos tan grandes en la moda y tal cosa, es que yo digo, pues es que al final estamos haciendo versiones, o sea, es tema y variaciones de lo mismo, o sea, es como un canon, ¿no? Está el tema, y pues lo vamos variando y cada uno hace el suyo y luego te nutres del que ha hecho el otro y el siguiente se nutre de ti. Entonces, yo creo que eso también es lo bonito, ¿no? de esta profesión. Claro, ¿y esto cómo lo aterrizamos a hacer algo que sea personal para cada una de las novias? Porque cuando una novia viene a un atelier, o una invitada, o una mujer que se quiere hacer un vestido, porque la veces tiene un vestido hecho a medida, viene a un atelier, claro, hay que aterrizar todo esto que estamos diciendo y además hay que añadir la personalidad propia de esa persona, de esa persona que ha venido y que tiene pues también pues
sus gustos, su figura particular, que todos los cuerpos son distintos y cada uno es maravilloso tal como es, no sé, sus ensoñaciones, ¿no? Sus ilusiones respecto a ese vestido, sus complejos también, lógicamente, ¿no? Hay que aterrizar todo eso y además sumarlo a esa persona en concreto, porque es un atelier, claro. Eso es un proceso, es un proceso complicado, ¿vale? Porque al final no dejas de estar tratando con una persona, ¿vale? Que tiene sus pensamientos, sus emociones, que trae su mochila a cargas, o sea, que trae sus cositas. Y es un proceso en el que, bueno, es algo que se dice mucho, ¿no? Y que es bastante cierto, que es un proceso bastante psicológico. Entonces, eh, es que lo que tienes que hacer es entender a la persona que tienes delante, es comprenderla y es un proceso también de mucha empatía. ¿Por qué? Porque cuando te viene una novia, que por lo general suele ser una chica que está muy ilusionada porque se va a casar, pero también que viene con muchas dudas, porque quiere que ese día sea maravilloso, quiere que ese vestido sea maravilloso, quiere que todo salga perfecto y que no haya nada que desentone ni que no haya nada que salga mal, ¿no? Entonces, cada novia, cada clienta te pone un listón bastante alto de exigencia, de autoexigencia que luego revierten en ti, ¿no? Es como si fuera un espejo, en realidad. Entonces, es bastante complejo aterrizar las ideas que trae la novia, conjugarlas con lo que ella verdaderamente es y darle tú la forma. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces las clientas tienen sus ideas. Pues han visto 25.000 millones de vestidos en Instagram y vienen intoxicadas, vienen totalmente intoxicadas de información y vienen perdidas. Muchas de ellas vienen muy perdidas. Entonces, mi trabajo en eso es, pues, digamos, ir apartando, ir haciendo como cajitas, como cajones en los que ir metiendo las ideas e ir descartando. Entonces, yo procuro siempre descartar todas esas ideas que yo sé de primera vez que son pura intoxicación y mi modo de trabajar es apartar todo eso y escarbar en el alma de esa chica, ¿no? Entender por qué es así, entender por qué su estilo es como es, o por qué quiere ocultar tal cosa de su cuerpo, o por qué no, porque muchas veces hay cosas que igual te piden un vestido que lo que quieren es ocultar un defecto que ellas tienen, un defecto físico, ¿no? O algo con lo que ya no están muy cómodas. Entonces también en ese proceso es hacerles ver que en realidad, que es algo que le digo mucho a mis clientas, que el mayor error es querer tapar algo, porque es que al final los ojos se van a lo que estás tapando, eso es evidente, el ojo se va a lo que tú estás ocultando o quieres ocultar. Y yo trato de hacerles siempre ver a esas clientas, a mis clientas, que hay que sacarle partido a lo que ellas tengan bueno, a lo que a ellas les guste, que es lo que toda persona debe hacer. No centrarse en sus errores o centrarse en sus cosas malas o en sus defectos y poner toda la carne del asador a sus virtudes. Yo creo que no hay nada más inteligente que aceptar las carencias de uno, pero no ocultarlas y decir, bueno, pues que la gente vea mis carencias, pero que la gente vea y disfrute de mis valores. Entonces, ese es un proceso bastante interesante y bastante psicológico con la clienta. Entonces, luego todo eso hay que aterrizarlo a diseños, hay que aterrizarlo a dibujos. Entonces, es de alguna manera un proceso bastante de alquimia, por así decirlo, porque coges cosas que son de aquí y de allá y con eso tienes que hacer un vestido. Y al final, si lo haces bien, la clienta está feliz, porque cuando se mira al espejo, se ve un reflejo de ella. Es que no hay nada peor para una novia que verse al espejo y no reconocerse. Entonces, cuando una novia se mira al espejo en la última prueba y dice, es que es esto lo que yo quería, estoy muy feliz, muy contenta, o te escribe luego a la semana de la boda y dices que no podía haber ido mejor, pues ese es el mejor halago que te pueden hacer, porque eso es saber que has hecho el trabajo bien hecho, porque has interpretado a la persona, la has llevado a tu terreno y lo que hablábamos de antes, del pasado al presente y al futuro. Entonces, has entendido a la persona, la has de tu terreno y con eso has hecho algo con lo que esa mujer
pues va a vivir durante muchísimos años, porque yo siempre les digo que tienen que ver luego las fotos de su boda dentro de 10 años y reconocer a la mujer que se ha casado con su marido, ¿no? O sea, decir, ¿quién es esta mujer que se está casando con mi marido, ¿no? Pues reconocerse. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, es un proceso bastante bonito, a veces bastante complicado, pero que es un proceso que yo disfruto mucho porque es muy empático y te ayuda a entender a las personas y te ayuda. Yo he crecido mucho como persona a través de mis clientas, porque ha habido muchas clientas que me han sacado la piedra y que me han puesto los nervios y qué tal, pero que gracias a ellas he aprendido mucho para las siguientes. Entonces, las que vienen después las trato con mucho más cariño y con mucha más empatía, porque sé que en realidad no lo hacen a malas, sino que en realidad ellas tienen mucha presión interna y tienen sus cosas, y muchas veces las personas pues saltamos con el que tenemos enfrente pues porque tenemos que desfogarnos con alguien, ¿no? Entonces, es un proceso que también me enriquece mucho personalmente, la verdad. Ese proceso del que me hablas, vamos a hacer un poquito de croquis para las chicas que nos están escuchando y que todavía no hayan empezado a buscar o a hacerse un vestido de novia, que muy resumidamente, ¿en qué consiste ese proceso? Mira, el proceso consiste en un cuestionario que hacemos con las clientas, en donde le preguntamos absolutamente todo: cuál es su estilo personal, qué les gusta ponerse, cómo es la boda, cuándo es la boda, dónde es la boda, porque si es civil, si es religiosa, si es una catedral, si es una capilla, si es en un hotel de lujo, si es en una finca, todo eso influye. Entonces, todo eso, todo se lo preguntamos a las clientas. Y en base a eso y en base ya a tener una conversación, pues nosotros le preparamos, o yo les preparo una serie de diseños, 3, 4 diseños, y lo que hacemos es, bueno, decir, bueno, pues este diseño te gusta la falda, y este me gusta las mangas, este no me gusta nada, este fuera, o mira, vamos a variar. Entonces muchas veces terminamos haciendo otro diseño que es un rejunte de cosas del resto. Y hay otras veces que directamente es el primer diseño. Me pasa muchas veces que el primer diseño que hago inspirado en esa chica es el que ella se queda. Por lo que sea, es como que toda mi energía se ha ido a ese y toda su energía también se ha ido a ese, ¿no? Entonces suele pasar bastante que el primero es el que más me gusta. Entonces, una vez hecho eso, pues ya vemos tejidos, vemos opciones, ¿no? Pues hay un montón de opciones que se pueden ver. Y ya, pues, pasado el presupuesto y aceptado el presupuesto y tal, tomamos las medidas y hacemos 5 pruebas, incluidas la actual, que es una maqueta. Esto es muy arquitectónico, ¿no? Es hacer una maqueta del vestido para que ella ya se vea y para que cualquier error que haya, pues subsanarlo en un tejido que sirve para eso, y ya posteriormente a esa primera prueba, a esa maqueta, ya se corta el vestido en el tejido y ya es coser y cantar, por así decirlo, ¿no? Es como ir entallando, es ir perfilando, es ir añadiendo detalles que en un papel no vas a ver, es imposible ver. Y que yo siempre le digo a mis clientas, no te preocupes por los detalles, lo vamos a ir viendo cuando tú te vayas viendo en el espejo, qué es lo que te pega y qué es lo que no te pega. Entonces, en función de eso, vamos trabajando con ellas, y es un proceso que al final, si se hace bien y si la novia confía plenamente en ti, pues es un proceso que termina siendo un éxito. Eso es así. Has dicho una palabra clave, que es la palabra confianza. Me parece fundamental y me gustaría que nada más simplemente confirmar contigo, que nos explicaras que, por lo que entiendo de todo ese proceso que nos has contado, realmente lo hacéis todo vosotros Sí, aquí. sí. O sea, es 100% artesanal, hecho por vosotros todo. Todo. De hecho, nosotros tenemos el taller en Alcázar, así va a seguir estando. Y cuando tengo clientas aquí en Madrid, me dicen, no, pero los vestidos, entonces, mi vestido, como yo soy la clienta que me hago las pruebas en Madrid, mi vestido entonces lo haces en Madrid, lo haces aquí. Y digo, no, porque el vestido se hace en Alcázar, el vestido va y viene. Nosotros transportamos los vestidos. ¿Por qué? Porque al final la esencia de nuestra firma pasa por Alcázar y no se entendería si no fuera en Alcázar. Además, es que es algo que es nuestro mayor orgullo, en realidad, el que hacemos las cosas nosotros, con nuestras manos, y que lo hacemos en nuestra ciudad, en Alcázar. Es que para nosotros es algo que la verdad no contemplamos, no contemplamos el salir de nuestra ciudad o de nuestra región, de Castilla-La Mancha, porque, por ejemplo, si trabajamos con artesanos, son artesanos de nuestra región. Entonces, eso es así y es parte de nuestro sello de calidad, tal cual.
Oye, una última pregunta, Guillermo, y no te entretengo más, que seguro que tienes un montón de cosas que hacer. ¿Qué último consejo les darías a las chicas, novias invitadas que nos estén escuchando y que estén ahora mismo en esa batalla mental de qué me pongo? Pues yo qué les diría, lo primero que no se dejen influenciar por las opiniones ajenas, ya sea de madre, amigas, lo que sea. Porque al final es un proceso muy personal. Entonces, que se hagan un autoexamen de cómo son ellas y qué es lo que quieren, y en función de eso, que busquen atelieres o diseñadores que se encajen con su estilo. No tiene nada de sentido si es una novia súper clásica o que te encantan los encajes, irte a un diseñador que es minimalista, o todo lo contrario, ¿no? Porque no te va, o sea, porque no te va a captar la esencia ni vas a estar cómoda. Entonces es muy importante saber lo que una novia quiere, saber quién se lo puede hacer realidad. Otra cosa muy importante es que confíen plenamente en el profesional, que es que para eso estamos, que es nuestro trabajo, es nuestra vida. Igual que un médico es especialista en lo que es, igual que un arquitecto es especialista en lo que es, un bombero es especialista en lo que es, un diseñador de moda es especialista en lo que es. Entonces, que no podemos ser más papistas que el Papa. Entonces, yo le digo a las novias siempre que confíen en mí, que es que es mi trabajo, es mi imagen y de que ellas vayan bien es mi futuro. Entonces, que confíen y que se dejen llevar, o sea, que vivan ese proceso como un proceso precioso, porque al final es un proceso que dura 6 meses, 7 meses, un año, y la boda dura un día. Entonces, que elijan lo que elijan, hagan lo que hagan, lo vivan. Mi consejo fundamental sería que vivan cada instante de ese proceso al máximo. Literalmente, ese sería, a pesar del resto de consejos, ese sería el mejor consejo que le podría dar a una novia que venga a mi atelier. Y de hecho es lo que le digo a todas, que vivan cada instante, que vivan cada botón que les ponemos, cada alfiler que les ponemos o le quitamos intensamente, porque es un proceso maravilloso y que es un proceso que se alarga en el tiempo y que la boda son 24 horas y que la boda, en realidad, estás a tantas cosas que hay veces que los novios no se dan cuenta, o sea, están como en una nube. Pues entonces que vivan el proceso que lleva desde el principio hasta la culminación de la boda, o desde el principio del vestido hasta la culminación del vestido. Me parece un consejo fantástico y me parece ideal para hacer un poco la clausura de esta charla, que me ha encantado, Guillermo. Creo que hemos podido aprender muchísimo de la esencia de Candelas y Felipa, de vuestra concepción de la moda, de vuestras propuestas, de vuestro ADN tan idiosincrásico, ¿no? Y tan auténtico y tan genuino, relacionado de manera tan visceral con lo que es vuestra tierra de Castilla-La Mancha. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, ahora que estoy muy emocionado de haber tenido esta oportunidad de grabar este podcast contigo, ya cuando me lo contaste en Barcelona, yo me moría de emoción y es algo que te agradezco mucho, y que, bueno, pues que lo que ya te dije en Barcelona, estáis invitados a conocer Alcázar en nuestro atelier y mostraros un poquito más de Candelas y Felipa desde dentro. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer. Gracias. Un beso muy fuerte. Cuídate. Igual. Chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.